Hola, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Pongan sus nombres ahí en el chat, acuérdense. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuántos somos? Poquitos. Mm. Bueno, ¿pudieron leer el texto? Sí, profe. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Solo Damaris leyó? Un poco difícil fue entenderlo. Mm, Un poco complicado, sí. Ajá, bien. ¿Quién más leyó? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Solo Macarena, Joaquín y Damaris? Yo soy profe. Maxi, bueno. Hola, profe, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo anda? Bien, Bien. bien. ¿Nadie más entonces pudo leer el texto? Yo también, profe. Bueno. ¿Y qué te pareció, Tomás? Y más o menos hablaba de la relación que hay entre los adultos y los niños, Ujú, y era algo más o menos confuso. ujú. Bien. Es muy complejo igual, profe, el texto. Sí, es complejo. El tema es que esta materia va a tener textos así de complejos. Es una materia compleja. Eh, y piensen que estos textos son como de introducción a lo que vamos a seguir viendo. Eh, pero no tienen que dejar de leer los textos, porque si no, a mí me resulta muy difícil dar clases, porque si no, termina siendo terriblemente aburrida, porque es, hablo yo, hablo, y ustedes escuchan, no sé si anotarán, si tomarán nota de lo que yo voy diciendo o no, pero el tema es que va a resultar muy difícil, cada vez más difícil. Eh, yo no sé si es porque no se pueden organizar con los tiempos, si están teniendo otras materias más complicadas también, yo no sé por qué. A mí la verdad me preocupa mucho.
Macarena, ¿querés decir algo? No, lo que dijo usted, que va, por ejemplo, para a mí, ¿Mm? no sé si a mis compañeros, soy muy desorganizada con los Mm. tiempos. Bien, bueno, igualmente tengan en cuenta que segundo año es el año que más materias tienen, entonces tienen que encontrar una forma de organizarse porque si no van a recursar muchas materias. Esta materia se aprueba o se aprueba, porque si no se recursa, ¿sí? Y si se recursa no pueden cursar sujetos 2 que están en el segundo cuatrimestre. Más allá de que uno puede decir pierdo el año, bueno, todo lo que significa recursar una materia, no pueden avanzar, por más que yo diga, bueno, pasan todos, apruebo a todos, no tiene sentido porque es como una bola de nieve que se va a hacer, y uno no entiende al principio, no pone mucho de cada uno, cada una, en la lectura, en hacer preguntas, en participar, cada vez se va a complicar más, es como que va a llegar un momento que lo que yo hable es como ustedes, o sea, es como si estuviera hablando en otro idioma. Y la segunda parte también, digamos, si hay cosas que ustedes no entienden en esta materia, no van a entender de la segunda parte, no la van a entender. Porque hay cuestiones acá, y sobre todo en este texto también que plantean, donde hay una terminología muy compleja también, ¿no? Donde hay palabras que si uno no conoce, o va a tener que buscar la definición, los significados, ¿sí? Pero tienen que encontrar una manera de organizarse, porque si no, no vamos a poder avanzar. A mí la verdad me preocupa mucho. Más allá de que el horario nos juega, ¿no?, algo en contra, y el tema que ustedes tienen una clase presencial, tienen que viajar, llegar a su casa, a la hora de la cena, están obviamente seguro cansados, cansadas, con sueño, con hambre, y además sentarse a escucharme a mí. Y si no hubo lectura es como me siento a escuchar algo que no sé de qué me están hablando, pero bueno, estoy. Y no tiene sentido, para mí la verdad no tiene sentido como profe. Yo no puedo estar como decir remándola de este lado, me cuesta muchísimo, ¿sí? Y sobre todo cuando no los veo, porque además no los veo, o sea, de todo a la única que puedo ver a Macarena. Y es como si yo estuviera dándole clase, no sé a quién. Yo saben que si yo me los cruzo en la calle no los conozco. O sea, me pasa con este grupo que yo no conozco, los nombres sí conozco, pero capaz que me los cruzo en la calle y no sé quiénes son. Y eso para un profe es terrible, para mí es terrible no poder establecer un vínculo con ustedes. No sé qué les pasará en las otras materias, no sé qué le dirán los otros profes, las otras profes, pero a mí la verdad me resulta muy difícil y no sé, vamos a tener que buscar otra manera. Yo no sé si el Zoom a ustedes no les está resultando, si esto de no leer es una cuestión de organización de cada uno y cada una de ustedes, no sé cuántos y cuántas de ustedes estarán trabajando aparte, o cuántas materias están cursando. Piense que esta materia es cuatrimestral y estamos a fines de abril, ya tenemos mayo encima, o sea, un mes más, un mes y pico más, y la materia se termina. Y yo veo que estoy como todavía, estamos como muy atrasados. La primera clase la perdimos. Y después si yo no puedo seguir avanzando, o avanzo igual, que para mí no tiene sentido, que yo siga dando clase, que yo hable, pero sin ninguna respuesta del otro lado, para mí no tiene sentido realmente. Y lo puedo seguir haciendo porque doy clases y listo, pero a mí la verdad me interesa que ustedes aprendan. Porque si no es como estar sola acá, dando clases y bueno, participa, Macarena participa, Damaris participa también. Después, muchos, o sea, el año pasado me acuerdo que participaban un poco más, pero este año, este grupo está como, no sé, me encantaría escucharlos. ¿Cómo el lunes? No entiendo, Rocío. ¿Y cambiar el día? Decime, contame, ¿podés hablar? Yo no quiero sermonearlos, porque somos grandes ya. No Sí, me profe. interesa sermonearlos. Banque. Decime, dale. Porque el lunes, por ejemplo, nosotros tenemos clase recién 8 y 10, Ajá. virtual. Y, por ejemplo, no podría cambiarlo a las 6. Yo doy clases en otra institución a las 6.
Primero estaba dando clase con primer año y ahora voy a dar clases en otra institución, de 6:20 a 21 horas. Y encima el primer cuatrimestre. O sea que no hay manera de cambiarlo. Y además a esta altura, yo no sé, yo lo que ofrecí y que hablé con los coordinadores es hacer alguna clase presencial, porque por ahí les está faltando eso. Por ahí la cuestión de la presencialidad a ustedes como grupo les viene mejor que esto del Zoom. Es una posibilidad, puede ser que sea eso, pero hay que ponerse a pensar lo más rápido posible qué es lo mejor para poder avanzar, porque si no, imagínense todo un curso recursa a una materia, es terrible. No sé si ustedes se pusieron a pensar, o que puedan cursar solamente uno o dos de este grupo. Y la verdad que yo quiero que todos aprendan. Es que igual, profe, por ejemplo, ahora tenemos como 5 trabajos prácticos para entregar para el fin de semana. Yo, por ejemplo, estuve haciendo de todo un poco y no alcancé a leer tanto porque también eran como 30 páginas lo que nos dio para leer. Bien. Así que mucho no alcancé, creo que leí máximo 6 páginas. Bien, igualmente tengan en cuenta que yo el texto no se los di la semana pasada, se los di la semana anterior. ¿Se acuerdan que yo la semana antes, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas. Digo, a ver, no quiero decirles, chicos, no los quiero retar, no las quiero retar, pero me interesa que avancemos o que busquemos la manera, porque entiendo que tienen otras materias, que tienen otros trabajos. Vieron que los trabajos prácticos no les pedí fecha, ustedes van entregando. Yo en eso no soy muy flexible, no pongo fechas de entrega. Sí me interesa que lean para la clase. Eso es necesario porque si no, yo armo PowerPoint con la explicación, pero yo, o sea, termino de explicar y la clase que viene tengo que pasar a otro texto, y así, porque recuerden que yo les había dicho que es una materia intensa en poco tiempo. Es una materia compleja y corta, corta de tiempo. Entonces tenemos que pensar entre todos. Esto que me dice Rocío, bueno, yo no sabía. Por eso les doy la total confianza y la escucha para decir, bueno, ¿en qué situación están? O no les interesa la materia, o no le encontramos la vuelta, si me entienden, no me entienden. Cambiar otra modalidad, por ahí el Zoom por semana no, por ahí Zoom cada 15, veamos la manera. Pero necesito que ustedes me digan, porque si no, yo no quiero imponerle y decir, chicos, vamos a hacer esto. No, tiene que ser un acuerdo con ustedes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Los textos no los podemos cambiar. Están, hay que leerlos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? Decía Rocío, de cambiar el día, bueno, el lunes no se puede. Yo doy clase los lunes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Que ustedes pidan presencialidad, alguna que otra clase presencial, yo ya lo vengo pidiendo hace rato. No sé los jueves no sé quién estará dando clases presencial. En la sede por ahí ya está ocupado y eso es un tema. O que yo les mande los audios, o que yo, no sé, más trabajos prácticos no le voy a sumar. Un examen, que estudien para un examen. No sé, le estoy dando opciones de qué hacer, pero necesito que me digan, ¿qué hacemos? Porque de un curso de 11 personas, que lean solamente 2 o 3, y así, no podemos seguir, chicos, chicas. ¿Qué hacemos? No sé. Bruno, Elías, ¿qué dicen? Los dos Joaquín, Maxi, Alberto, yo no sé si están ahí presentes o no. Bueno, Rocío ya me Profe. dijo. Macarena también. Sí, decime. Yo por ahí, digamos, mucho en el sentido de la cámara que vos decís que no la encendemos y eso, yo por ahí tengo problemas con el internet porque yo el internet lo tengo compartido, entonces por ahí me anda mal y apago la cámara para poder escucharte, si no, no te escucho. Bien, bien. Pero no tengo otro problema, digamos, básicamente es el internet, nada más. Bien, buenísimo, buenísimo. Claro, además yo pregunto y vos respondés enseguida, o sea, me doy cuenta que estás escuchando. Después del resto no sé, si está ahí, dejó la compu y se fue. No, la verdad no sé, chicos. Entiendo lo de la cámara, sí, está clarísimo. Pero bueno, no sé el resto.
Jonathan, que entró más tarde, Tomás ya me contó, Alberto, o están en un lugar donde no se puede Yo hablar. sí lo escucho, profe. Y Yo bueno, igual, profe, la escucho. ujú. Bueno, ¿y qué onda con la materia? Voy a pasarme la compu así puedo prender la cámara. Estoy desde el Profe, celular. Dígame, Bruno. ¿le llegaron mis trabajos? Se los mandé por el correo. Sí, yo ¿Sí? te contesté, contesto todos los y me mensajes. fijé. Yo igual, profe, le mandé. Bien. Bueno, pues. Igual, lo que a mí más me importa, más que la entrega de trabajos, es la lectura a la clase. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos con los Zoom los jueves a las 9 de la noche o no? ¿Qué hacemos? Díganme. ¿Qué se les ocurre o no? ¿O sigo con la clase? ¿Sigo con la clase? Y el que leyó, leyó, y el que no leyó, Y no sé qué otro día podríamos tener Zoom, si no es este. Si todos los días tenemos materia. sí, por eso, Está complicado eso. sí. ¿Vos, Elías, querías decir algo? Hay que poner un recordatorio. ¿De la lectura, decís vos? Sí, capaz yo por ahí me olvido, ¿viste? Tengo tantas cosas para hacer, me re olvido. Claro, tienen que usar una agenda, un calendario a mano. Y una semana antes, de una semana a la otra, saber qué hay que leer, hacerse un ratito cada día. ¿Cuántas horas le van a disponer a cada materia? Eso lo tienen que organizar ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes además trabaja, o tiene personas a cargo, o tiene otras actividades. Bueno, hay que dividir los tiempos, porque si no, no vamos a llegar, no vamos a poder. Yo puedo seguir, pero no tiene sentido que yo siga porque sigo sola, o sigo con 2 o 3. ¿Sí? Profe, Bueno. y si llega a lograr dar una clase presencial, estaría bueno hacerlo, ir turnando, un día presencial, un día virtual. Yo lo ofrecí, sí, lo ofrecí. Más temprano, obviamente, no a las 9, un poco más temprano, ¿sí? Después que salen, un ratito, puedo ir yo a dar clases. Sí, yo me ofrecí, pero ahí tienen que gestionar, yo no sé quién está dando clase. Vieron que tiene que ser cierta cantidad de gente en la sede, no podemos ir todos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos con Sofía Ogano, y después está el profe... ¿Quién más? Kaylis. Entra la otra comisión después. Claro. Bueno, por eso. Igual, profe, de todas Sí. maneras, si tenemos clases Zoom o presencial, no sé cuál es la diferencia si no lees. Claro. Yo no leí. Exacto. Entonces, ¿para qué vamos a ir hasta San Martín si no vamos a leer igual? Exactamente, Bruno. La onda Tenés es- toda la la onda razón. Y la presencial nos salva a varios por el tema de lo virtual. Sí, que es también. agotador. La conexión. Pero Por un lado. Claro. Capaz Yo, no por llegamos ejemplo, tan yo no cansados. leí. Ajá. Yo no leí porque prioricé hacer los otros trabajos. Ujú. Igual Claro. que la clase pasada, tampoco lo leí. Ujú. Y esta tampoco. Ujú. Pero yo creo que no hace mucha diferencia estar allá o acá en la computadora si no podemos leer. Claro. Por ciertas circunstancias de cada uno. Yo no leí porque, bueno, hice los trabajos. Ujú. No sé cuál es la circunstancia de los demás, pero Ujú. supongo eso, que no hace mucha diferencia. Capaz que en la presencialidad, no sé, te está más atención, no sé, te sirve más. Pero si no podemos leerlo, no sé. Sí, es lo No mismo. somos responsables con eso, es lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, coincido con lo que decís, es así. Acá la clave es la lectura previa. O en todo caso, si una vez no llegaron a leer, bueno, a la otra hay que leer. Entonces, los apuntes que uno toma en la clase, le suma la lectura, entonces más o menos tiene una idea del texto. Sí, porque si no es como que se va arrastrando textos. Si no leen esto, el que viene tampoco, y 2 o 3 textos complejos, y no les va a alcanzar el tiempo. Ese es el tema. Elías, vos querías decir algo porque estabas ahí, ¿no? Bueno. Voy a mostrarles un Power que yo armé con una parte del texto, ¿sí? Necesito que vayan tomando nota, que pregunten lo que necesitan preguntar, ¿sí? Vamos a hacer así. Porque si no, vamos a avanzar un poco. A ver. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Bien.
Sí, sí, siempre subo todo el material, Rocío, a la clase. Después de haberlo charlado con ustedes. Ah, no, me parece que ya está en la... Bueno, hablando de eso, ¿ustedes pueden entrar a la plataforma o no? ¿Cómo están con el tema de la plataforma? Yo puedo entrar, pero me falta su materia, la Ajá. de didáctica, y me falta una más. Mm. ¿Después el resto puede entrar? ¿Bien? Sí, profe, yo sí tengo Sí, sí. acepto. Bueno, eso es importante. profe. Bien, bueno. Bien. Porque yo sí, cuelgo ahí los materiales. Bueno, vamos con esto. Vayan tomando nota, tomen nota, ¿sí? Por favor, y vayan preguntando. Los discursos acerca de la infancia sería el tema que aborda, o uno de los temas que aborda este texto de la autora Sandra Carli, que se llama Niñez, Pedagogía y Política. ¿Sí? Que es este texto que tenían que haber leído. Bueno, traten de leerlo para la próxima y se les va a sumar otro más. ¿Sí? Pero vamos a ver si podemos avanzar un poco. Bien. A ver. Dice la autora que la infancia es un concepto que se inscribe en trabajos de diverso tipo. Si vieron el texto, la infancia es abordado por distintas áreas del conocimiento, como por ejemplo la filosofía, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la política. ¿Sí? Cada una de esas áreas ha dicho algo de la infancia, dice algo de la infancia. Bueno, es importante esta cuestión histórica. Van a ver en el texto que hace un recorrido histórico de cómo se consideraba la infancia en ciertas épocas y cómo eso fue cambiando, se fue avanzando, ¿sí? Entonces, esto del relato histórico, esto de la perspectiva histórica, lo que permite es tomar a la infancia como un objeto, ¿sí? Como un objeto de análisis que tiene una dimensión temporal, ¿sí? Que no ha sido abordada de la misma manera o no ha sido nombrada de la misma manera. ¿Sí? Van a ver seguramente, si leen un poco de historia del concepto de infancia, los niños y las niñas no eran considerados niños o niñas, ¿no? En algún momento de la historia eran considerados adultos en miniatura, donde tenían que trabajar, donde se los castigaba físicamente, donde no se les daba de comer, donde se los abandonaba, ¿sí? Se los asesinaba y todo, ¿sí? Algo que ahora nos parece terrible, terrorífico. Bueno, eso sucedía y eran como prácticas, entre comillas, naturales, ¿sí? Porque en ese momento los niños y las niñas no eran considerados, como ahora, sujetos de derecho, ¿sí? No existía la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás que ahora sí existe. No iban a la escuela, no iban a la escuela. Bueno, hay que ubicar este objeto de análisis que es la infancia entre otros objetos que se analizan a lo largo de la historia. ¿Sí? Y hablamos de infancia como una categoría, decíamos, de análisis, ¿sí? Y uno de los discursos que vamos a ver a partir del próximo texto es el psicoanálisis, ¿sí? Que lo que dice, define a la infancia como el tiempo de estructuración del aparato psíquico. ¿Qué quiere decir eso? Que es el tiempo en el cual se construye una persona, se arma una persona, ¿sí? Ya vamos a ver qué quiere decir esto del aparato psíquico, ¿sí? En el próximo texto que veamos, vamos a ver en detalle esto de la constitución de la subjetividad o la construcción o estructuración del aparato psíquico. Otra de las definiciones que da el psicoanálisis, en este caso Silvia Bleichmar, era una psicoanalista argentina que falleció hace algunos años. Ella decía que la infancia es el tiempo de instauración de la sexualidad humana, ¿sí? Si leemos los textos de Sigmund Freud, que es considerado el padre del psicoanálisis, fundador del psicoanálisis, un médico vienés, ¿sí? Un neurólogo, él escribió en uno de los escritos, en uno de los ensayos, en uno de los tomos, ¿no? Que escribió, lo que él decía era que existe la sexualidad infantil, y para su época eso fue totalmente revolucionario, ¿sí?
Bueno, Silvia Bleichmark retoma esta idea de Sigmund Freud diciendo que la infancia es el tiempo, no solamente, como dijimos recién, el tiempo de estructuración del aparato psíquico, sino también el tiempo en que se instaura la sexualidad humana, ¿sí? Se instala la sexualidad humana. Y otra de las cosas importantes que vimos en el texto, el artículo de los psicomotricistas que vimos, el primer artículo que vimos, el papel que tiene la relación con el otro, la otra, ¿sí? Tiene un papel estructurante ese vínculo con ese otro, con esa otra, ¿sí? Si pensamos en la constitución psíquica, ¿sí? Tenemos que pensar el papel fundamental, estructurante, ¿sí? Que tiene el vínculo con los otros y las otras, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? Lo vimos en el artículo, el primer artículo que leímos. Si hablamos de tiempo de infancia, ¿sí? No estamos hablando en términos de cronología, de meses, de años, ¿sí? Sino un tiempo que es más bien un tiempo simbólico, ¿sí? Es un tiempo que es construido no por los propios niños o niñas, sino por los adultos, por el mundo adulto, ¿sí? Y es un tiempo que tiene que ver con lo histórico y con lo cultural, ¿sí? Y esta infancia se constituye o se arma en la trama, ¿no? En ese cruce de una sociedad y de una cultura particular, ¿sí? No es lo mismo ser niño o niña en un país de África que serlo en la Patagonia Argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la cuestión de del contexto sociocultural en el cual se habla de infancia. Bueno, hablamos de temporalidades, ¿sí? Por un lado la temporalidad del niño y la temporalidad del mundo adulto, ¿sí? Entonces ambas temporalidades, ¿sí? Se cruzan, ¿sí? Y están estrechamente articuladas, ¿sí? Si hablamos de la temporalidad de la infancia, hablamos de un niño que tiene un cuerpo, ¿sí? Que posee un cuerpo, que es un cuerpo, que está en crecimiento, ¿sí? Y por otro lado, el mundo adulto, el mundo de la sociedad, el mundo de la cultura, dentro de la cual ese niño o niña se constituye como sujeto o sujeta, ¿sí? Entonces ambas temporalidades se entrecruzan, ¿sí? Entonces, en ese entrecruzamiento hablamos Profe. de... Sí. Decime. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Porque dijo que la del niño es un cuerpo que está en desarrollo. Algo así. Claro. ¿Y la del adulto? Estamos hablando del mundo adulto, hablamos de la sociedad, hablamos de la cultura, en la cual se constituye ese niño o niña como sujeto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Decía. Bien. Bueno, entonces hablamos de un entrecruzamiento entre ambas temporalidades. Hablamos de ligazón, que es algo que se liga, es algo que se une, ¿sí? Entonces hay una ligazón entre ambas temporalidades, es decir, entre lo que tiene que ver con la experiencia de los niños y las niñas y la institución de los adultos, ¿sí? Esta instauración por parte de los adultos de la infancia, ¿sí? Porque somos los adultos, el mundo adulto, la sociedad, la cultura, la que dice quiénes son niños y quiénes no, ¿sí? Por eso hablamos de institución, en el sentido de inauguración, en el sentido de imposición, ¿sí? Profe, ¿Sí? eso tiene que ver, porque en el texto decía que, no sé si lo hacían como una indiferencia A ver. sobre el tema de la germinación, que no era como como hace un parto un ser humano, como germinan. Claro, sí. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, muy bien. Sí, sí, sí. Que yo no lo digo de esa manera porque parece más difícil. Por eso trato de decirlo de otra manera, un poco más accesible. Pero está muy bien, sí, Macarena, sí. Sí, sí. Entonces, en esa ligazón de temporalidades, en ese cruce, es donde surge un sujeto, donde se constituye el niño o la niña como sujeto, ¿sí? Fíjense, si volvemos a la historia, ¿no? A los primeros tiempos, la Edad Media, por ejemplo, antes de la modernidad, el niño no era considerado un sujeto, sino era considerado un objeto descartable, un objeto, ¿sí? O sea, que sea considerado sujeto significa que tiene derechos, por ejemplo, ¿sí?
bueno, es una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces esta ligazón, volvemos a decir, esto es importante, es constitutiva, justamente porque constituye a un niño como sujeto, ¿sí? Hablamos de una construcción social de la infancia, ¿sí? Estamos diciendo que la infancia como categoría de análisis se construye dentro de una sociedad y de una cultura determinada, ¿sí? Estamos hablando de un proceso de construcción, ¿sí? Dicho proceso pretende capturar la construcción simbólica singular de los niños y las niñas, ¿sí? Estamos hablando de una construcción simbólica, estamos hablando de una categoría de análisis, ¿sí? Esa construcción opera con un vínculo profundamente asimétrico entre los niños, el mundo de los niños y el mundo de los adultos, ¿sí? Hay una relación totalmente asimétrica, ¿sí? Es necesaria que se dé una relación asimétrica, ¿sí? Porque si no, el adulto, ¿qué hace? Se pone a la altura del niño, en el sentido de ser infantil, como se dice, ¿no? Si hay una relación asimétrica, esto significa que tiene que haber un cuidado por parte del adulto, ¿sí? Acuérdense cuando veíamos el primer artículo y lo que decíamos de qué cuidados había que tener durante el coronavirus, ¿no? No generarles miedo o angustia a los niños y a las niñas, sino, bueno, ver qué se podía hacer durante el aislamiento. Bueno, ¿jugar se puede? Sí, bueno, había ciertos juegos que se podían hacer, ¿no? Y no transmitirle como esos miedos o esas angustias de parte de los adultos hacia los niños, porque justamente no tienen las herramientas que sí tenemos los adultos para afrontar ciertas situaciones que son muy terribles, ¿sí? Entonces, tiene que haber una asimetría, ¿sí? En ese vínculo. La infancia, entonces, volvemos, ha sido un tema, sí. ¿Puedo Sí. hacerle una pregunta? Decime. Al principio del texto decía que a medida que, por ejemplo, nosotros Se te escucha cortado. nos volvemos ya de la pubertad a la adultez, nombra algo de Freud que es como que nosotros vamos borrando la infancia que hemos tenido. Sí, sí. Eso no lo entendí. Bueno, porque eso tiene que ver con con un concepto de la teoría de Sigmund Freud, que no vamos a ver en profundidad la teoría de Sigmund Freud, porque esta materia no es psicoanálisis, y además ustedes no están estudiando psicología, entonces no nos vamos a meter, pero lo que él dice es que hay algo que transitamos todos los seres humanos, que es la amnesia infantil, se llama. Hay un momento de nuestra vida que, ejemplo, ¿no? Cuando uno le dice a un nena de 9, 10 años, ¿sabés que cuando vos eras chico, eras chica, decías tal palabra y nosotros nos reíamos o hacías tal cara? Y el nene o la nena dice, no, mentira, yo no hacía eso, ¿no? Es como que hay un olvido total de lo que uno hacía cuando era chico o era chica, ¿no? Entonces eso que dicen de nosotros de cuando éramos chicos, lo dicen los adultos. Muchas veces no nos acordamos nosotros que hacíamos algunas cosas, ¿no? ¿No les pasó de... Sí, porque vos cuando eras chico te gustaba hacer tal cosa, porque vos cuando eras chico... Y uno dice, no, yo no era así, no me acuerdo de eso. Bueno, tiene que ver con esa amnesia, ¿sí? Infantil, como una especie de olvido que tiene que ver con otro concepto que es represión, pero todo eso es meternos en algo que no vamos a ver, por lo menos por ahora no vamos a ver, ¿sí? Pero tiene que ver con la teoría de Sigmund Freud, pero está muy bien lo que preguntas, Macarena. Faltan 2 diapositivas más y terminamos. Así no... Lo hicimos bastante rápido. Bueno, entonces la infancia como objeto de análisis, como tema de investigación ha sido abordado, como lo decíamos al principio, por la educación, por la pedagogía. Seguramente si cursaron o van a cursar o están cursando pedagogía, van a ver que se habla de la infancia moderna, ¿sí? La invención de la infancia moderna, cómo aparece también la invención de la escuela, ¿no? Que tiene que ver con esto de la infancia moderna, seguramente lo deben haber visto, lo van a ver. Y también la política, ¿no? La política también aborda de alguna manera a la infancia, política en el sentido de relaciones de poder, ¿sí? No en el sentido de partido político, sino en el sentido de relaciones de poder, ¿sí? Esa es la política que estamos hablando acá. Y la infancia, dice al final, es una edad
donde se inscriben procesos de diferente temporalidad. Fíjense que no hablamos de tiempo, sino que hablamos de temporalidad, ¿sí? Que no tiene que ver con lo cronológico. En estas teorías no se habla de tiempo cronológico, no decimos a tal edad, no se habla, sino que se habla de tiempos más bien simbólicos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a verlo después, y vamos a ver algunos conceptos de Sigmund Freud, como preguntaba acá la compañera, que el tiempo de constitución de un sujeto, de constitución del aparato psíquico, ¿sí? Que es lo que poseemos los seres humanos, ¿no? Según la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, los tiempos son tiempos simbólicos, no son cronológicos, no tienen que ver con el tiempo del reloj, no tienen que ver con el tiempo del calendario, no se mide en esa medida, ¿sí? A veces resulta como difícil entender, y bueno, ¿cómo es el tiempo? No hablamos de tiempo, hablamos de temporalidad, ¿sí? Es otra concepción del tiempo, ¿sí? Es otra concepción. A veces pasa que uno dice, tiene la sensación de cosas que nos pasan y que duraron, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Que uno dice, bueno, duró años, yo estuve años haciendo tal cosa, ¿no? Y están los adultos diciendo, no, no, eso duró un día, o eso pasó, ¿no? Y esa sensación del tiempo es distinta, ¿no? O, por ejemplo, entre hermanos, en una familia, ¿no? A veces uno transita situaciones que parece que es eterno, y no todos lo vivimos de la misma manera. Entonces no tiene que ver con el tiempo del reloj, ¿sí? Tiene que ver con otro tipo de tiempo, con otra concepción. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo sí lo fueron entiendo. bien, ¿cómo fueron las ideas que abordamos en este Power? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Lo pudieron seguir? ¿Fueron anotando? ¿Sí? Bien. Se entendió mejor que leyéndolo. Creo Bien, que por ahí cuando claro. algún compañero lea el texto, que después se revea la clase porque le va a ser más fácil. Bien, buenísimo, Joaquín. Así es, así es. Bueno, así vamos entonces, así vamos bien. Hay 2 Power más, uno más, pero ese no lo voy a subir porque lo voy a compartir la próxima. Vuelvan a leer el texto los que ya lo leyeron, léanlo los que no lo leyeron, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro PowerPoint que sigue la idea de este texto, ¿sí? Es como que está partido en 2 partes. Y después hay un tercer Power, pero que lo vamos a ver después de leer otro texto, ¿sí? Pero por ahora no voy a sumar más textos, van a volver a leer este mismo. Y vuelvan al Power y a sus anotaciones, ¿sí? A lo que vayan anotando, sus apuntes también, vuelvan. Y traigan preguntas si tienen, ¿sí? No se queden con dudas, ¿sí? El tema es que hasta lo que se vio hoy, ¿se entendió? ¿Hay como otra idea ahora? Bien. Bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Pongan su energía en la lectura, no se preocupen tanto por los trabajos prácticos, no se preocupen tanto, o sea, si lo tienen hecho, listo, mándenlo, pero pongan su energía, ay, no me escuchás, Damaris, pongan su energía en la lectura, por favor, ¿sí? Más que en los trabajos. El que ya envió, obviamente, se los voy a corregir. Nos vemos la próxima, igualmente, si hay novedades de la presencialidad, les escribo, ¿sí? Y cualquier duda me escriben a mí, porque se va a cortar, y ya pueden descansar. ¿Estamos? Bueno, Dale, Estén profe. bien. Nos vemos la próxima. Nos Chao, vemos. profe. Chau, chau. gracias. Chao. Chau, chau.